El tema de hoy lo he titulado Tu propio viaje. ¿Sabe? Cada uno de nosotros nos subimos en ese avión para emprender el viaje del 2024. Pero cada uno de nosotros tiene un boleto. Yo no puedo viajar con tu boleto. Tú no puedes viajar con mi boleto. Cada uno de nosotros hemos de presentar nuestra identificación oficial con boleto en mano, y así nos subimos a este viaje. Así que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio viaje, aunque vayamos en el mismo vuelo. Ciertamente Dios prometió para nosotros que siempre iba a estar. Él prometió: yo voy a estar con ustedes siempre. Pero no quiero que confundas algo esta mañana. Es tu viaje. Es tu viaje. Es nuestro viaje y nosotros vamos a ser los responsables de llegar a ese destino, aunque Dios prometió acompañarnos siempre. Así que tú y yo tenemos que asegurar algo: habernos subido al vuelo correcto. Incluso el Señor Jesús tenía su propio viaje. Él tenía su propio boleto. Él tenía su propio destino. Nadie pudo suplir lo que Jesús hizo y lo que Jesús iba a hacer. Él tuvo que subirse en ese vuelo. Ya estaba escrito y se iba a cumplir. Él vino a la tierra con una encomienda. Y en ese viaje Él iba a enfrentar grandes pruebas. Eso está en la historia. Esa es la vida de Jesús. Ese fue el viaje que Jesús emprendió y lo terminó, y aún sigue escribiendo historias en nuestras vidas. Amén. Y aunque Él no estaba solo, Él no estuvo solo, porque hacía siempre la voluntad del Padre, y el Padre siempre estaba con Él. Él iba a enfrentar su propia historia, su propio destino durante la vida de nosotros, en el día a día, en nuestro diario vivir. Durante este viaje que emprendamos, este 2024, cada uno de nosotros va a tener que enfrentar sus propias batallas. Y tú hablas con las personas y tú entablas una conversación con ellas y te das cuenta cuáles son sus batallas. Empiezas a escucharlos y empiezas a escuchar acerca de sus batallas, de lo que ellos están batallando en su día a día, cuáles son sus luchas. Día a día nos vamos a enfrentar a nuestras propias batallas. Ahora, la pregunta es: ¿cómo enfrentarlas? Esa será la clave para nuestro éxito. ¿Cómo enfrentarlas? Esa será la clave de nuestro éxito. Y entonces ahí salta algo que se llama libre albedrío. El libre albedrío es el testimonio verdadero de que el Dios Todopoderoso no acepta la esclavitud en ninguna de sus criaturas. El libre albedrío es esa libertad, es ese regalo de Dios, es ese don de Dios que Dios le dio al hombre para que tomara sus propias decisiones. El libre albedrío es eso. Es eso, el testimonio verdadero de que nosotros somos libres y no somos esclavos. Y en el libre albedrío, ahí se sitúa el principio del fracaso o del éxito. Es ahí empieza, en el libre albedrío, el principio de mi fracaso o de mi éxito. Ahí es el campo de batalla.
Y sabes, en Jueces 4:9, no te voy a contar toda esta historia, pero póngalo por favor, Jueces 4:9, hay una historia poderosa de una mujer. Débora, en ese tiempo, o una mujer llamada Débora, era jueza. No era cualquier mujer, era una mujer importante. Estaba en un lugar privilegiado. Ella era jueza de Israel y tuvo que pelear en ese entonces. Tuvo que luchar por el pueblo de Israel. No tenía otra opción. Era un mandato de Dios. Y Dios se había hablado a Barak y le había mandado que él lo hiciera. Pero él no quiso. Sin Débora, sin ti yo no voy. Entonces Débora le dijo: muy bien, voy a ir contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Jael, otra mujer, le clavó una estaca a Sísara. No será tuya la gloria que emprendas, le dijo Débora a Barak. Hay glorias que son tuyas en esta jornada que emprendes. Hay glorias que son tuyas en este viaje que estás emprendiendo, pero tienes que luchar por ellas. Pero tienes que pelear por ellas. Y Jehová y Dios Todopoderoso te dará la victoria en tu mano, pero tú tienes que ir. Dios ya había dicho que les iba a dar la victoria, pero ellos tenían que pelear por ella. La gloria puede haber sido de Barak, pero él abortó. Y la gloria fue para una mujer. En este viaje que emprendas, no abortes llamados, no abortes oportunidades, no abortes lo que Dios te está mandando a hacer, porque hay glorias ahí para ti, pero tienes que emprender una jornada. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino. Vamos a leer eso. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les fue dada la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Aquí en esta palabra, el Señor nos está revelando a nosotros nuestro destino. Nunca lo había visto así. Lo había tomado para mí, lo había creído. Había querido caminar así como un hijo de Dios. Pero aquí el Señor está revelando algo. Está diciendo que a los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la potestad de ser hechos, no eran, de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, nosotros tenemos derechos. Así que nuestro destino es ser hechos hijos de Dios. Ese es nuestro destino, ser llamados hijos de Dios, amados, protegidos, cuidados, guardados,
etcétera, etcétera. Como hijos de Dios tenemos derechos, tenemos promesas y también tenemos una herencia. Así como nosotros amamos a nuestros hijos y ellos fueron hechos nuestros hijos desde el vientre de nuestra madre y son amados y son cuidados y fueron protegidos y no queremos que les pase nada y estamos con ellos todos los días y le daríamos nuestra vida porque son hechos nuestros hijos. Así mismo, cuando nosotros pasamos a ser hechos hijos de Dios, tenemos esos derechos todos los días. Tenemos esas promesas, tenemos esa herencia, pero para vivir esos derechos como hijos de Dios, para vivir esas promesas, para sentir ese cariño, para sentir esa convivencia donde se desarrolla el cariño de padres a hijos en ese día a día, para sentir el respaldo de ese amor, de ese cariño, ese sentimiento hermoso y maravilloso de que tenemos herencia. Hay que vivir en casa. Hay que vivir en casa. Hay que saber que es nuestro Padre. Es esa herencia, es ese dar, es esa entrega. Pero para vivir todo eso y tener ese sentimiento de hijo a Padre Celestial, tenemos entonces que convivir, tener esa relación. Hay que vivir en casa, en la casa de tu Padre, en la casa de nuestro Padre. Tú necesitas sentir ese apego. ¿Y sabes qué? Le decía, Señor, explícame esto. No es como tu casa terrenal. No es como en tu casa terrenal donde hay tantos problemas y de repente no tienes ese apego. Es más, quisieras salir de esa casa, quisieras no hacer esos apegos. Es un sufrimiento y quisieras mejor ni haber nacido, a veces pensamos. Señor, muéstrame esa casa donde yo pueda tener ese sentimiento hermoso de protección, de seguridad, de amor, de cariño, de sentirme amado, de sentirme amada, de sentirme protegida. Es una casa personal. Es una casa personal. Es una casa muy propia, donde van a habitar tú y el Señor, donde van a ser solo uno. De hecho, ese fue el deseo de Jesús. En Juan 16 Él lo dijo, Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Ese es mi deseo, que ninguno se pierda, sino que sean uno, conmigo y contigo. Ok, entonces esa es una casa personal, es una casa muy propia, donde van a habitar tú y el Señor, donde van a ser uno. Y tú puedes estar ahí completamente seguro, completamente confiado, amado, protegido. Esa casa Él la quiere construir. Es tu Padre. Así como los padres nos preocupamos por tener una casa para formar ese hogar, tu Padre Celestial también quiere construir esa casa. Y es una casa inmensa, donde no hay límites. Su amor es inmenso y se manifiesta ahí.
Y esa casa es tu corazón. Esa casa es tu corazón. Ahí quiere Él construir esa casa propia donde caben Él y tú. Donde va a empezar a construirla de tal manera que te vas a sentir tan seguro, tan confiado, tan protegido, tan amado. Tú y Él van a ser uno y Él ahí va a poner sus reglas. Porque sí o no, una casa sin reglas es un desastre. Un desastre. Cada quien hace lo que quiere. Es un desastre. Él ahí va a poner sus reglas. ¿Por qué? Porque Él es el papá. Porque Él es el padre. Y te va a enseñar, te va a instruir cómo pelear tus batallas. Te va a empezar a enseñar, te va a empezar a instruir, te va a empezar a hablar. Porque te ama cómo pelear tus batallas. ¿Para qué? Para que las venzas. Para esa relación con tu Padre Celestial es mucho más grande que la relación que tú puedas tener con tus padres terrenales. Él lo sabe todo. Él es el omnipotente, Él es el omnipresente, Él es el omnisciente, Él es providente Dios. Lo sabe todo de ti, sabe que puede hacer todo por ti y para ti. Qué padre convivir y platicar con un Dios así. Y además tener una casa con Él. Y dejar que Él construya ese hogar donde estamos Él y yo. Él es un Padre todopoderoso que venció todo, absolutamente todo lo que se pueda presentar en este mundo. Y Él quiere enseñarnos a vivir así, que podamos vencer todo lo que se presenta en este mundo. Él quiere enseñarnos a vivir así, en esa victoria. Solo tenemos que hacer algo: tomar la decisión de caminar en su presencia. Libre albedrío. Pero para nada Él quiere hacernos sus esclavos. Pero para nada Él quiere robar nuestra libertad. Está en ti y en mí el tomar la decisión de elegir caminar en su presencia. Elegir caminar en su presencia significa elegir caminar en su poder. Caminar en su poder. El mundo, para los hijos de Dios, solamente es el campo del entrenamiento. El campo del entrenamiento por medio del cual el coach nuestro no es cualquier coach. Para los hijos de Dios, el coach es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos enseña, nos revela y nos ayuda y nos instruye y nos consuela y nos indica cómo vencer cada batalla que enfrentamos en este mundo y en la tierra. Entramos a un entrenamiento de campo todos los días y hemos de recibir entonces por parte del Espíritu Santo las instrucciones. Mira, el profeta Isaías escribió acerca de Jesús. Antes de que Jesús caminara en la tierra, acerca de su vida y de su historia. Isaías 53 del 4 al 5, y lo vamos a leer. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él
Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó, dice primero, él sufrió, dice después, fue herido por nuestras rebeliones. Acto seguido, por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando dice él llevó, significa que cuando un hijo se te enferma, alguien que tú amas mucho se enferma, él está cargando su propia historia. Él está llevando esa enfermedad, pero tú la estás llevando con él, porque lo amas. Él llevó con nosotros lo que nosotros estamos pasando. Él ya lo llevó. No significa que no debemos pasarlo. Él la está llevando juntamente con nosotros, porque Él prometió que no nos dejaría solos. Él llevó todas y cada una de nuestras enfermedades. Él las padeció. Cuando un hijo se nos enferma, aunque no estamos viviendo en carne esa historia, su vuelo, le pedimos a Dios y le decimos: Dios, que yo la cargue solo, que Él no, que yo. Pónmela a mí. Es verdad, eso es lo que hizo el Señor. Pónmela a mí, yo la quiero cargar, yo la quiero llevar. Por eso Él prometió no dejarnos solos. Es tan grande su amor que el creyente, que el que ha creído en Dios, se le olvida caminar en estas promesas. Y entran en nuestras vidas pensamientos contrarios. Cuando Dios se acercó a Adán y Eva y los buscó ahí en el huerto, aquí estamos desnudos. Y el Señor les dijo: ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó eso? Él no. Y de repente hay cosas que el mundo nos enseña. Y esas cosas que nos enseña el mundo están más fuertes en nuestros pensamientos que lo que dice su palabra. Él sufrió. Dice, Él sufrió nuestros dolores. Literal. Cuando alguien que amas está sufriendo tú. Y estás desgarrando tu vida diciendo: Dios, yo quiero sufrir todo. Él lo sufrió. Nosotros lloramos cuando amamos a alguien, lloramos con ellos, sufrimos su viaje, su historia. Él sufrió. Él también sufrió con nosotros todos nuestros dolores. Fue herido por nuestras rebeliones. Toda la ira, toda la violencia, toda la tristeza, toda la angustia que puede causar una rebelión, que puede causar el hacer lo incorrecto, esas heridas, prefirió tenerlas Él. Prefirió sufrirlas Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Una llaga no es una herida cualquiera. Es echarle limón a la herida. Una llaga no es una herida ahí que sí me arde poquito. No. Es como una úlcera. Es como una úlcera, como tener una úlcera. Es una llaga abierta, profunda, persistente, dolorosa, pero sobre todo afecta tu salud. Una llaga afecta tu salud. Por su llaga, Él prefirió afectar su vida, su salud, y que tú fueras curado. ¿Cómo? La peor de las enfermedades en este mundo no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el alma. De hecho, muchas de las enfermedades, a sus excepciones de las herencias,
porque esas enfermedades del alma se manifestaron en el abuelo, en la abuela que no perdonó, que odió. Y ahora heredé yo la enfermedad física. Todas las enfermedades tienen que ver con las heridas del alma, que se hicieron llagas profundas, persistentes, dolorosas, y afectaron la salud de las personas. La palabra de Dios dice en Efesios 2:1, póngalo por favor, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros errores. ¿Sabe por qué? Porque hay errores que tienen un alto costo. Un alto costo. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros errores. Los errores tienen un alto costo y muchos de esos errores arruinan nuestra vida, arruinan nuestro legado, arruinan nuestro futuro, arruinan nuestra herencia y arruinan nuestras generaciones. Hay errores que cuestan muy caro, tienen un alto costo, arruinan nuestra vida. Ciertamente cuando los reconocemos nos ayudan para bien, claro, pero detuvieron en un momento el viaje. Dios no quiere eso para nosotros. Isaías 1 del 5 al 6 dice que toda cabeza está enferma y que todo corazón está doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. La palabra herida se está usando en Isaías 53. El herido fue por nuestras rebeliones. La palabra herida se está usando en un sentido figurado al golpe del juicio divino que cayó sobre Jesús en la cruz. Este cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, sin alma, sin espíritu, sin ese aliento de vida, está muerto. Este cuerpo que tú ves, sin esa alma, sin ese espíritu, pues está muerto. Y cuando el espíritu, el alma, la mente está enfermo, este cuerpo también está enfermo. Cuando la mente, cuando el alma, cuando mi espíritu está enfermo, está podrido, es una úlcera, es como una úlcera, pues todo mi cuerpo está enfermo. Y lo peor de los casos es que esas enfermedades espirituales se heredan: el orgullo, la soberbia, el ser contencioso, el arreglar todo con pleito, el estar al tú por tú. La curación del Señor es real. La curación del Señor es real. Venid a mí, todos los que estén cargados y turbados, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Él, cuando llegaba a un lugar, su salud era shalom, paz. Esa paz, mi paz, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. La curación del Señor tiene que ver con esto. Cuando Él dice que por su llaga fuimos nosotros curados, tiene que ver con una sanidad espiritual, una sanidad completa. Quieres sanarte el alma, quieres sanarte el espíritu, porque para el Señor sanar el cuerpo es nada. Para el Señor sanar el cuerpo es lo mínimo. Él tiene un mucho más grande poder. Sanarte por completo a ti, porque si sana tu mente, porque si Él está en tus pensamientos, porque si Él hace una casa en tu corazón, entonces tú puedes caminar en completa libertad para hacer lo correcto. Y cuando usted hace lo correcto, usted puede ser acreedor a tener una vida en abundancia. Cuando el Espíritu
está enfermo, todo el cuerpo está enfermo. Y lo peor, les dije, esas cosas se heredan. Ese veneno va a pasar a nuestros hijos. La curación del Señor tiene que ver con una sanidad espiritual, una sanidad total. Y que esa sanidad, esa curación corra por tus venas y entonces tú vivas. ¿Cuántos conocen la historia que Jesús sanó a 10 leprosos? ¿Cuántos saben que Jesús sanó 10 leprosos? Amén. Jesús sanó a 10 leprosos. Estaban enfermos físicamente, tenían lepra. Pero dice la palabra que solo uno regresó. O sea que solo uno tuvo una sanidad total. Les puedo asegurar algo: los otros se volvieron a enfermar. Dios te puede sanar hoy, aquí, ahora, pero si tú no cambias tus hábitos, vas a volver a enfermar. Dios se puede sanar aquí, ahora, pero si tú no cambias tu actitud, vas a volverte a enfermar. Dios te puede sanar aquí y ahora, pero si tú no destruyes tus principales rivales, que son esos gigantes que tienes dentro, te vas a volver a enfermar. Si tú estás lleno de soberbia, de orgullo, es un veneno de envidia, es un veneno, dice la palabra, que carcome los huesos. Dios te puede liberar aquí, pero puedes llegar a tu casa y empezar con los mismos hábitos y otra vez el mismo veneno y volverte a enfermar. Esos otros que fueron sanados seguro se llenaron de llagas, de úlceras, de lepra de nuevo. Estar enfermo del alma es un campo fértil para todo tipo de plagas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ya todos están limpios, dijo Jesús, por la palabra que les he hablado. Bueno, menos uno, dijo, el hijo de perdición. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y como nosotros somos hijos de Dios, nosotros no estamos perdidos. Como nosotros somos hijos de Dios, nosotros no estamos enfermos del alma. Hemos sido curados por su llaga. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén y amén. Yo lo creo. Tú y yo deberíamos de tomar decisiones esta mañana. Y yo esta mañana dije, Señor, yo tomo una decisión. Yo voy a caminar como tu hija y no voy a permitir que ningún pensamiento miserable, como el pensamiento miserable que le metió Satanás a Adán y Eva, ningún pensamiento miserable va a entrar a mi cabeza y va a anidarse ahí si no es un pensamiento tuyo. Porque esos pensamientos lo único que quieren es que tú no camines bendecido, que tú no camines bajo esa herencia de sentirte protegido, de sentirte amado, de sentirte cuidado, de sentirte seguro, de sentirte confiado, porque tienes un Padre todopoderoso. ¿Por qué temer? Él no nos ha dado un espíritu de temor. Él nos ha dado un espíritu de poder. ¿Por qué? Porque Él ha hecho casa aquí. Porque Él tiene una casa propia conmigo. Una casa personal, particular, donde Él y yo somos uno solo. Y es lo que me dice. Tú y yo vamos a tomar decisiones esta mañana. Y una de ellas es permitir que su voluntad se realiza en mi vida. Y es permitir que su voluntad se realiza en tu vida. Porque Él es el papá. Y Él tiene una casa aquí. Dios te ha delegado algo a ti. Te ha delegado una autoridad como hijo de Dios. Y no es el diablo, ni la enfermedad la que va a arruinar tu vida. Dios te ha delegado a ti una autoridad. Está en el libre albedrío. Y tú eres responsable de tomar buenas decisiones.
Dios no va a controlar soberanamente, aunque es soberano. Dios no va a controlar soberanamente las cosas, de manera que nos exima a nosotros de toda nuestra responsabilidad. Debemos usar esa autoridad que tenemos como hijos de Dios. Tenemos una herencia. Él ya pagó por nuestros errores. Ok, si Él ya pagó por nuestros errores es para que no caminemos en ellos. Y si ya pagó, entonces, ¿por qué queremos seguir caminando igual? Caminemos como santos, como apartados, caminemos en la justicia de Dios, sanos del alma, para que nuestro cuerpo también esté sano. Esos errores quizá trajeron ruina a nuestra vida, quizá trajeron fracasos, quizá trajeron enfermedades, dolor, relaciones rotas, qué sé yo, pero ahora dice en su palabra que Él ya las cargó. Si dice su palabra, quiere decir que Él me liberó de esos errores. Y al liberarme a mí de esos errores, entonces al hacer esa casa en mi corazón, lo que Él quiere enseñarme es a no volver a cometerlos. A no volver a cometerlos. Así que no le vamos a hablar al Señor en la oración y le vamos a decir: Padre, mira, ve qué grande esta montaña, mira, ve que está esto, esta enfermedad, este fracaso, Señor, o este problema que no puedo vencer. Yo ya no voy a ir a orar con el Señor así. Ahora yo le tengo que hablar a esa enfermedad, yo le tengo que hablar a ese fracaso, a ese error, en el nombre poderoso de Jesús, y decirle: el Dios tan grande que yo tengo, y que esa va a ser la última vez en que yo voy a fallar y en que yo voy a caer. Es mucho más grande nuestro Dios que cualquier situación. Amén. Como hijos de Dios somos predestinados. Eso dice la palabra. Como hijos de Dios somos predestinados. ¿Predestinados a qué? Vamos a leer Efesios 1 del 5 al 19. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Es su voluntad que nosotros caminemos curados. Es su voluntad que nosotros caminemos libres. Es su voluntad que nosotros caminemos sanos. Es su voluntad, es su voluntad. Y nos ama y nos predestinó, ¿sí?, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a leer hasta el 19, yo creo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Como hijos de Dios somos perdonados. No tenemos que andar cargando con el dolor del pecado si hemos sido restaurados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora Él nos hace sobreabundar. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia. No somos insabios, incultos. Somos sabios y somos inteligentes, porque Él para eso nos predestinó, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en ese que vino, en ese que caminó, en ese que palparon sus manos los discípulos, los apóstoles, y que bendito y alabado sea el Señor, nos dejaron estos escritos. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra,
En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados, escogidos, apartados, marcados con el Espíritu Santo de la promesa, marcados por Él, el campo de batalla, el mundo. Él es nuestro coach. Él está trabajando con nosotros todos los días porque tenemos un sello, tenemos un apellido. Nos adoptaron como hijos y el Espíritu Santo, su trabajo es enseñarnos todas las cosas acerca de nuestra herencia, de quiénes somos. Somos predestinados como hijos de Dios. Somos hechos para toda buena obra. Efesios 2:10. Vamos a leerlo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso cuando no hacemos buenas obras nos sentimos incompletos. Cuando hacemos lo que no está bien, sabemos que estamos actuando mal. Cuando hacemos mal, sabemos que la estamos regando. Algo adentro que nos dice: estás mal, estás mintiendo, estás en un error. Algunos le seguimos parejo, ¿verdad? Y luego vienen las consecuencias. Pero está ahí el trabajo del Espíritu Santo. Porque fuimos creados por Él para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como hijos de Dios, Dios nos preparó para buenas cosas, para disfrutar de buenas cosas, para que nosotros además las disfrutáramos y anduviéramos en ellas. Como hijos de Dios, desde antes, dijo ahí, de la fundación del mundo, Efesios 1 del 4 al 23, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, perfectos, íntegros, completos, santos y sin mancha delante de Él. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para que cuidáramos de ser santos y sin mancha. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad llegar a alcanzar la perfección del varón perfecto. ¿Se puede? Sí se puede. Para eso nos predestinó si somos hijos de Dios. Y hay una promesa hermosa, grandísima, además de todas esas, en Isaías 54:17, léala conmigo. Está tremenda esta promesa y dice así: ninguna arma en ese campo de batalla en el que estamos todos los días, en el cual tú y yo tenemos que tomar una decisión, porque Dios nos dio esa libertad. No somos esclavos ya del pecado. Y quiero leer esa cita bíblica. Aquí está. Quien llevó él mismo, 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, no lo quites esa, vivamos a la justicia. Ok, nosotros estábamos muertos, para que nosotros, estando muertos, ahora nosotros estamos muertos a los pecados. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos una herencia, y ya sabemos para qué fuimos hechos, y ya sabemos que desde antes de la fundación del mundo nos escogió para buenas obras. Es nuestra decisión ya no andar en esos pecados, en esos errores. Ya conocimos las consecuencias. Nosotros debemos considerarnos muertos ya a esos errores, y ahora considerar estar viviendo
a la justicia de Dios. ¿Para qué? Para disfrutar de esa curación. Entonces se cumple. Cuando tú caminas en esa herencia, entonces se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma que vuele, que se levante, que camine, que ande en ese campo de batalla en el cual tú vas a estar luchando porque vas a estar muerto ya al pecado y vas a luchar por vivir en la justicia de Dios. No es fácil esto. Más cuando se te presentan cosas tentadoras como ganar dinero, como un puesto a costa de lo que sea, como encontrarte algo y no regresarlo al dueño cuando tú sabes de quién es el dueño. Son pleitos, son peleas, son luchas en los campos de batalla del día a día. Pero ahora tú vives para la justicia de Dios. Entonces, porque hay una frase que dice que el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. La verdad siempre te hará libre. Siempre te hará libre. Jesús lo dijo. No tiene precio. Es incomparable la paz que te da el hacer lo correcto. Ninguna arma, ahora sí. Póngalo, Isaías. Ninguna arma contra ti que prosperará. Y condenarás. ¿Quién lo hará? Toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. La herencia de los siervos del Señor es que tienen el poder. ¿Para qué? Para que toda arma forjada que haya llegado a sus vidas y los toque, y los dañe, y los hiera, y los enferme, y los haga querer caer, no prospere. No significa que no nos enfermaremos, no significa que no tendremos pruebas, el mismo Señor las pasó. No significa que no vamos a tener que luchar, no significa que no vamos a tener que pelear, significa que eso no va a prosperar, porque esa es mi herencia. Porque esa es mi herencia, porque tengo un papá que me cuida, porque yo no estoy solo, porque mi papá siempre está conmigo, porque mi papá sabe todas las cosas, porque si mi padre terrenal quisiera dar todo por mí, mi Padre Celestial lo dio todo ya por mí, y yo tengo esa herencia, y yo voy a pelear esa herencia, y cada vez que un arma forjada venga contra mí, yo le voy a recordar de quién soy hijo, y no se va a meter solo conmigo, se está metiendo con el Todopoderoso. Yo lo creo, y así voy a caminar desde hoy en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, porque fue muy alto el precio. Ninguna arma contra ti va a prosperar, y tú vas a condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio, no siendo verdad. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Esa es mi herencia. Esa es mi herencia. Pero tú tienes que caminar en esa herencia. Tú tienes que caminar en esa herencia. Tenemos esa herencia, amén. Somos perdonados, somos justificados, soy amado todos los días. Mi Padre no me amó, me ama. Me ama todos los días. Está al pendiente de mí, de lo que me pasa, de lo que me sucede. Él me cuida. Yo tengo una casa con Él. Tengo una casa y Él la está construyendo. Aún no se termina. Hoy apenas voy a la mitad. Tengo 50, me faltan 50.
O no sé si Él quiera más. Amén. Si hasta aquí Dios te ha ayudado, imagínate lo que va a hacer contigo mañana. Si hasta aquí pudimos hacer esto, no me imagino lo que pueda hacer en 10 años. Porque tengo una herencia. Porque tengo promesas. Fui curada, fui sanada, fui liberada, fui justificada, soy perdonada, soy amada. Tengo un Padre todopoderoso. Todo lo puede. Y todo lo que venga a mi vida no va a prosperar. Cuando venga la calamidad, cuando venga la prueba, voy a estar en sumo gozo. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que no tengas esa alegría. ¿Sabes para qué? Para enfermarte. Estoy confiada. Porque tengo un Padre que me protege. Porque tengo un Padre que cuida de mí. Porque Él tiene contados mis días sobre la tierra. Y hasta que Él diga, yo le voy a servir. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Los hijos de Dios no somos entonces personas comunes. Cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, también estará tratando y se estará enfrentando, y que tenga cuidado, porque se va a estar enfrentando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sadrac, Mesach y Abednego en el horno de fuego fueron metidos, y cuando salieron estoy seguro que ni a humo olían. Ni a humo. Si morimos, pues morimos. Si nos salva, pues que nos salve. Con esa fe, con esa seguridad, porque eran hijos del Todopoderoso. Así Daniel, en el foso de los leones, ni un solo rasguño. Quien se meta contigo se va a meter con Dios. Él no va a permitir que nada ni nadie arruine tu vida. Pero tú tienes que tomar la decisión de hacer una casa con Dios y tomar la decisión de caminar en su santa y perfecta voluntad. Vas a celebrar y vas a vencer cada prueba que se te presente, y tú tienes que convertirte en una persona imparable, así como el apóstol Pablo dijo: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar de hacer la voluntad de aquel que me llamó? Hambre, desnudez, tribulación, angustia, enfermedad, véngase lo que quiera, decía el apóstol Pablo, porque ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren caminar en esa promesa? ¿Cuántos quieren creerlo? ¿Cuántos quieren abrazar esas promesas? ¿Cuántos anhelan en verdad ser hijos de Dios? Entonces, si como hijo empieza a creerle a tu Padre que Él te ama todos los días, que Él te protege todos los días, que Él cuida de ti todos los días, y que Él va a suplir cualquier necesidad que tengas, porque si tú lo harías, con más razón lo va a hacer nuestro Padre Celestial. Amén.